En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que tus bendiciones nos sean dadas en esta noche. Te devolvemos con gracias todo lo que tú has hecho en este día por nuestra vida y por la vida de nuestras familias. Te elevamos, Señor, como viento mañanero, nuestro agradecimiento, nuestro amor y nuestras plegarias, Señor. Queremos que el color de las flores, el viento que nos mueve el cabello, cada gota de agua que corre en los ríos y mares, te alabe y te bendigan y nos unimos, Señor, al canto de las aves. Queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia, por la vida, por todo aquello que no te hemos agradecido, por el milagro de la vida y por esta espiritualidad. Regálanos el Espíritu Santo para tener nuestra mente abierta a todo lo que tú nos vas a dar en esta noche. Y bendice, Señor, a todos nuestros familiares, a nuestros hermanos. Gracias por esta espiritualidad. Gracias por las personas que multiplican los dones y gracias que tú le das, comunicándonos su sabiduría. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque eres grande. Te bendecimos, Señor, por tu prudencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu humildad, porque eres justo. Danos la gracia, Señor, en un futuro de poder multiplicar esas gracias en nosotros por tu misericordia y permítenos llegar al corazón de cada uno de nuestros hermanos con tu bendición y los bendecimos a ellas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Olga María. Mucho Eh, gusto. Hay una canción que me gusta mucho, pues yo no soy cantante ni mucho menos, pero aquí la voy a cantar. Esa canción me llega hasta el alma y quisiera compartirla esta noche con ustedes. Dice, aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, Señor, enamórame de ti. Dios mío, me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María bajo su amparo. Dios mío, me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María bajo su amparo. Dios mío, me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María bajo su amparo. Amén, amén, amén. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí.
Señor, aquí estamos dispuestos para hacer tu voluntad. Danos la gracia de aceptarla, de vivirla con humildad, con amor. Todo lo que nos viene de tus manos, Señor, es porque esa es tu voluntad y es lo mejor para nosotros, aunque no entendamos. Dios mío, yo no sé para dónde voy, pero tú sí sabes para dónde me llevas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches. Qué rico que estemos aquí de nuevo. Continuando con el tema de células trinitarias, pues ya hemos visto unas cuantas cosas. Hemos visto pues cuáles son los pasos para conformarlas, cómo se deben hacer las células trinitarias, ¿sí? Hemos visto qué son, hemos visto varias cositas de las células trinitarias. Pero yo les mandé unas preguntitas aquí por el WhatsApp que quiero que por favor las respondamos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con esas preguntas. Las preguntas son, como se supone que vimos el video que Lino hace explicando lo de las células trinitarias, ¿sí? Entonces las preguntas son, ¿las células trinitarias son eternas? ¿Se puede tener más de una célula? Si una célula no funciona, ¿se puede hacer otra? ¿Cuánto tiempo dura una célula? Entonces, y luego les hacía, que les pedía el favor que buscaran la definición de la palabra permanente. ¿Qué es permanente? Entonces, si alguien por ahí tiene definición de la palabra permanente, sería muy bueno escuchar la definición de lo que buscaron ustedes en un diccionario o en alguna parte. Estoy aquí compartiendo una hoja, creo que la están viendo, ¿cierto? Sí, sí la estamos viendo. Bueno. Aguanta un pitico más grande. Bueno, pongámosla más grande. Bueno, entonces vamos a ver qué significa la palabra permanente. A ver, alguien que por allá haya buscado el significado de permanente, por favor. Encontré uno muy abreviado de la Real Academia de la Lengua donde dice que es asegurar la continuidad de las funciones y colocan un ejemplo de una comisión o de una empresa. Otro significado que encontré bíblico y van enunciando diferentes ejemplos de en qué versículos y en qué evangelio habla de que es perdurable, que dura, que es escala, que es espera, que es estar, que es perseverar, que es persistir, que es vivir. Y en otro donde nos hablan de permanecer en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo nos permite acceder, o sea, en el significado de permanente. Al permanecer en la doctrina de Cristo, nos permite acceder al poder espiritual, que nos elevará de nuestro estado espiritualmente actual a un estado en el que podemos llegar a ser perfeccionados. Y coloca un ejemplo, la visita de Jesús a los nefitas después de la resurrección se organizó cuidadosamente para enseñarnos las cosas de mayor importancia. ¿Qué es permanente? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, yo me hago la permanente en el pelo, ¿sí? Yo voy a un salón de belleza y me hago la permanente, ¿sí? Que perdura. Pero eternamente o por un tiempo determinado. Hay una continuidad si usted persevera. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted deje de perseverar. O sea, si usted se encrespa el pelo y al mes vuelve y se lo encrespa y vuelve y se lo encrespa, usted se mantiene con el encrespado. Lo mismo en la oración. Si usted ora hoy, mañana ora, sigue orando, la oración es permanente. Ah, está muy bien. ¿Y entonces cómo escribo esto acá como definición? ¿Cómo diríamos eso?
Alguien que le ayude. A ver, ¿cómo escribiríamos como está muy interesante porque yo puse el ejemplo de la permanente, hacerme el ondulado en el pelo, ¿sí? Entonces hay continuidad mientras que haya perseverancia, continuidad mientras haya, ¿cómo se escribe? ¿Con Y? No sé cómo se escribe. Sí, con Sí, Y. está bien. Sí. Mientras haya una perseverancia. Entonces, bueno, esta perseverancia está aquí, otra vez, ¿sí? Perseverar, ¿sí? Estaba aquí, muy bien, y estaba aquí la continuidad. Y como no desfallecer, que viene a ser como otro sinónimo. En el persistir, no desfallecer, Insistir, persistir, resistir, y nunca desistir. ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, los niños, la primera dentición es la dentición de leche, esa las dura hasta los 7, 8 añitos, y luego viene la dentición permanente, ¿sí? Los dientes permanentes son ¿hasta cuándo son permanentes? Hasta que le dé caries, hasta que se le dañe y el odontólogo lo tenga que arrancar, ¿cierto? Entonces, esa permanencia, hay un tiempo, ¿sí? Hay un tiempo. Que Yo perdura en diría, el tiempo, señora, que perdura en el tiempo. perdurable, aquí dice perdurable, entonces complementémoslo aquí. Perdurable en el tiempo, ¿cierto? Perdurable en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora, por favor, con estas definiciones, o alguien más tiene una definición de permanente, que es la Aquí encontré otra definición que dice que se mantiene sin interrupción o cambio en un mismo lugar, estado o situación. se mantiene sin Sin interrupción. interrupción o cambio, sin interrupción o cambio, en un mismo lugar, estado o situación. Ay, todo se me fue pegado. ¿O situación? Estado. O situación. Bueno, que se mantiene en un mismo lugar, estado o situación. Bueno, Que se Sí. mantiene sin interrupción. Muy bien, ahí está. se Sí. mantiene sin Sin interrupción. interrupción o cambio, sí, exacto, está bien. Pero la pregunta mía sería, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto dura la no interrupción? Indefinido. Todo Algo- depende de uno. Perdón, de pronto siento que de acuerdo a la voluntad, porque por ejemplo cuando dice se declara en estado, en convención permanente y obviamente pues hasta que aguante el cuerpo o la voluntad del grupo o de la circunstancia. No sé si me supe explicar. O sea que podríamos decir que permanente es algo que tiene un determinado tiempo, no igual ni establecido. Yo no puedo decir que la reunión de asamblea y no sé qué cosa de sistemas es permanente por 8 días seguidos. ¿Quién se aguanta 8 días seguidos? Sí, ¿quién se aguanta 15 días? Pero otras cosas sí puedo decir que es permanente, permaneció durante 2 años, permaneció durante 3 años. O está mal que yo diga eso. O sea, estoy preguntando porque estamos todos aprendiendo. Yo no sé. Es Pues se me ocurre- permanente mientras no ocurra ningún cambio. Pienso, Bueno. pues, que puede ser. Otra que se me ocurre ahora es, por ejemplo, cuando los sindicatos se declaran en asamblea permanente, ellos van a dormir y todo, pero la declaratoria permanente es que no van a la oficina a trabajar, reciben su sueldito, se van a la rumba, lo que quieran, pero ya el haberlo declarado permanente en lo del mundo, me estoy refiriendo, ellos declaran permanente y hasta que de pronto el patrono o los demás compañeros ya digan, "No, ¿cómo así que estos se están devengando y nosotros aquí quemándolo la pestaña?" Entonces hay algo que le coloca como la voluntad, siento que es una voluntad que define un momentico, ¿cómo así? Sí, nosotros estamos en el caso de asamblea permanente de un sindicato, sí van a luchar por mis necesidades, pero hasta qué punto son el beneficio para ellos y a nosotros nos afecta el cargar con el proceso de ellos. Entonces, siento que es una voluntad, hay una voluntad ahí, no sé. Sí, o sea que podríamos decir que perdura en el tiempo,
Pero puede tener un límite también. Tiene un límite. Yo también podría, o sea, podríamos decir tiene un límite, ¿cierto? Sí, Bueno, porque año permanente este es el año de la Eucaristía, o sea, perdura todo el año de la Eucaristía, el año del Espíritu Santo, el año del Rosario. sí, Tiene un tiene límite. un tiempo de un año, 12 meses, ¿cierto? Sí, ¿recuerdan cuando estábamos viendo el tiempo de alianza, perdón, el tema de alianza? ¿Recuerdan aquí entre paréntesis quienes estuvieron en el tema alianza? ¿Recuerdan que también estuvimos buscando la definición de un par de palabras que en el Antiguo Testamento decía que la alianza era perpetua y vino el Señor y dijo, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna? Y O eterna, sea, sí. el Señor cambió la palabra perpetua por eterna, pero perpetua quería decir que tenía un fin, en algún momento eso tenía un fin, y que ya era caduca después. Entonces mire que aquí también tenemos una palabra que uno la lee como a la carrera en ciertas situaciones, ¿sí? Pero que mire que tiene un alcance. Entonces, quienes tengan este librito, por favor, ¿quién dice yo para yo decirle que lea? En la página 6, ¿quién lo tiene para decirle en dónde lo lea? Yo lo tengo. Bueno, entonces en la página 6, abra la página 6, donde dice Ya. formación. Lea los dos primeros renglones después de formación. Deben estar integradas cada una por 3 personas según sus naturales intereses y afinidades. Estas deben ser permanentes. Acta 239. Estamos hablando de cómo se forman las células trinitarias porque pues nuestro tema es células trinitarias, ¿cierto? Entonces aquí hay una palabra que era la palabra permanente. Por eso yo les dije busquemos qué significa la palabra permanente. Por favor, vuelve y lee porque estamos hablando de células trinitarias. Entonces dice, estas son las células trinitarias. Por favor, vuelve y lee. Deben estar integradas cada una por 3 personas según sus naturales intereses y afinidades. Estas deben ser permanentes. Acta 239. Bueno, ¿alguien más que tenga este librito para ponerle a otra lectura? Yo, Trinidad. Bueno, en la página 7, los dos primeros renglones. Debe procurarse que los concurrentes se dispongan, según la afinidad natural de ellos, a reunirse en grupos permanentes o células trinitarias permanentes. Acta 239. En la misma acta, 2 veces nos habla que las células son permanentes. Otra persona que tenga el librito. ¿Quién más dice yo? Sí, señora. En la Anita. página 17 y los dos primeros renglones. Con gusto. 17. Las reuniones permanentes y persistentes, como ya está dicho, son fundamentales para que las células en sí y en el conjunto cumplan sus finalidades y objetivos. Lección 184, acta 274. Bueno, mire cómo en 3 partes en este librito nos dice que las células trinitarias deben ser permanentes. Pero en ninguna parte dice que deben ser eternas, ni a que hasta la muerte los separen, ¿sí? Así como el matrimonio hasta que la muerte los separe. Pero aquí no dice eso, dice la palabra permanente, sean permanentes. O sea, según esto, ¿ustedes qué dicen? Según esta pregunta que está aquí en el chat que les envié. ¿Las células son eternas? La primera pregunta. No. Las células No son eternas. son eternas. Pero lo pongo aquí más abajito porque me quedó muy pegado con lo otro. Según lo que acabamos de ver, entonces, ¿quién más dice que no? Alguien dijo que no, ¿cierto? Yo, sí, señora. Anita dice también que Yo digo que no. no necesariamente. No son eternas. No, ¿Las células son eternas? No. Son permanentes, pero no eternas. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura una célula? La última de las 4 que están ahí.
porque dice perdurable en el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? No tiene un tiempo límite. ¿Cuánto tiempo dura la célula? No tiene un tiempo límite, pero debe durar, o sea, la verdad es que entre más permanente, mucho mejor. Entre más dure, entre más perdurable sea en el tiempo, mucho mejor, porque se profundiza mucho más, se crece más, se aprende más sobre la convivencia en el amor, eh, y enriquece mucho más. Porque hay, por ejemplo, hay células que se conforman y, mejor dicho, yo sí lo comparo un poquito con el matrimonio, así la célula no sea hasta que la muerte los separe, pero uno no puede correr en, digamos que empieza la célula y que al primer problema entonces algo disparada de ahí. Entonces yo tengo que aprender en la célula a convivir con las personas y aprender a amarlos tal como son. Entonces, en la medida en que más dure en el tiempo, me voy a fortalecer más en el amor, voy a practicar más en esa escuela, taller que es esa célula, y eso me va a servir para el resto de convivencia con las demás personas en el amor. Entonces, entre más dure en el tiempo, mucho mejor. Entonces, lo que está diciendo Claudia nos complementa estos 4 verbos que están aquí. O sea, tiene que ser perdurable, entonces nos toca esperar, perseverar, persistir y vivir. O sea, a la menor contrariedad no ponerle punto final, sino tratar de solucionar los problemas, porque en el video Lino habla de la máquina de los ángeles. ¿Vieron el video o no lo vieron? Habla de la máquina de los ángeles. La máquina de los ángeles es donde, venga Claudia, usted que es arquitecta nos explica mejor, es donde echan el cemento, la piedra, la no sé qué y empiezan a revolver todo eso, ¿cierto? Sí, como la mezcladora que hay en las obras. Ustedes La han visto la mezcladora. Entonces, ¿qué es la célula trinitaria? Y todas en general, nos tienen ahí en una mezcladora puliéndonos unos con otros, tallándonos unos con otros, ayudándonos a soportarnos, ayudándonos a comprendernos, aprendiendo a perdonarnos, aprendiendo una cosa. Entonces, como tenemos tantas tareas que hacer, entonces hay que intentar que sea perdurable en el tiempo, pero no sean eternas. O sea, no quiere decir que tienen que durar 1 mes o 2 meses. Si duran 5, 10, 15 años, pues mucho mejor. Pero cada caso es independiente y cada caso pues es diferente, ¿sí? O sea, no podemos comparar y dar un estándar. Todo tiene que ser así. No. Todos somos, mire, los dedos de la mano son todos diferentes, todos somos diferentes. Entonces las cosas se aplican de una manera y de otra, no queriendo decir que cada uno haga lo que se le da la gana y en cada momento entonces se destruyó esta célula y luego se hace otra y luego se hace otra, porque tampoco, porque eso sería como, hablando del matrimonio, como si yo al mes de casada, a los 2 meses no me aguanto con este, entonces vuelvo y voy y me caso con otro, como lo hacen los grandes artistas que viven cambiando de marido o de esposa, como cambiarse de camisa o de vestido. Entonces viven cambiando y cambiando y con ninguno se ajusta. Cuando hay que tener una permanencia para empezar a uno a moldearse. Bueno, esa era una de las preguntas que había aquí de las 4. Hay otra pregunta, que las dos son parecidas. ¿Se puede tener más de una célula? Y si una célula no funciona, ¿se puede hacer otra? Estas son dos preguntas que están acá. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que por favor Anita, que le había pedido un favor, me comparta el video de Lino solamente en el minuto 12. Póngalo por ahí en el 11:50, 11:49, ¿sí? Por favor, lo pone aquí en el... Comparte el minuto 12 como 1 o 2 minutos nomás. Póngalo desde el 11, por favor. Y luego me pone el minuto 21. En esos 2 minutos vamos a encontrar la respuesta a estas 4 preguntas. Y no lo digo yo, lo dice Lino. Entonces, en el minuto 12. Y para quienes no han visto el video, por favor, lo miran y ponen mucho cuidado y le ponen afinan más los oídos para ver lo que Lino dice y lo que, pues, él es nuestro director en todas estas preguntas. Él era el que solucionaba todas las dudas, él era el que nos daba todas estas respuestas. Eso, otro poquito más, va en 4, va en 7,
Va en 9, otro poquito. Devuélvase un poquito. 11, ahí, póngalo ahí, 11. Ah, bueno, un paréntesis que siento que se me quedó pendiente de lo que me inspiró la lectura, la reflexión y la participación de todas, que aquí la clave para mí es la virginidad, lo que acaba de decir de si no salgo corriendo, porque generalmente ocurre, sí, obviamente al comienzo está uno muy lleno de mundo, de soberbia, entonces no siempre soporta o los otros no lo soportan. Entonces salir corriendo o salir a denigrar de las otras personas, que es lo que siento que ocurrió al comienzo y que lo que comentaban en el curso anterior, de que decían de no multiplicar las células, porque si estábamos multiplicando era el mundo, lo más bajo del ser humano. Entonces, lo común al comenzar uno como humano, desde mi óptica, es que está lleno uno de soberbia, de conflictos, de chismes, de cosas. Entonces, no es fácil que lo metan en la mezcladora porque las puntas son muy agudas de esas piedras y la arena, pues a la arena no le afecta porque ella es finita, ¿cierto? Pero las piedras a que nos rebajen hacen daño. Gracias. Bueno. Aportar eso, su capacidad vital, pero estando ahí, ya no sigue siendo ni Orinoco, ni Meta, ni Guatiquía, es Océano Caribe. Nosotros somos aquí para nuestro crecimiento particular, espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, pero cuando esta plenitud se da, cuando en nosotros se hace la virginidad y por la virginidad llegamos a la Cristo finalización, desembocamos en la iglesia y en la iglesia somos iglesia. Y por eso les decía en principio, en la iglesia nuestras jerarquías son las jerarquías de la Iglesia Católica. Aquí para nuestra fermentación tenemos nuestras jerarquías particulares que nosotros en la célula madre, yo personalmente, además de ser miembro de la célula madre, pertenezco a otras células. Punto, párelo. Además de ser miembro de la célula madre, pertenezco a otras células. Mire, sí se pueden tener más células, ahí lo está diciendo. ¿Sí? Esta era la otra pregunta que no anotamos respuestas en la hoja. Pero sí se pueden tener más células, como lo vimos hace 8 días en el acta 1009, perdón, en el acta 999, en la página 9, todo con 9, ¿sí? Donde dice que una célula trinitaria, esas 3 personas que se unieron, cada una busque otras 2 personas. Entonces ahí ya se están haciendo 6. Listo, ahora vámonos para el minuto 21. Esta era la respuesta si yo puedo tener más de 2 células. Más de una célula. O si solamente puedo tener una y no más y de una no me puedo tener otra. Cuando sí, de verdad, sí tenemos que tener varias células. Ahora vámonos, sí, por ahí, en el 20, a ver. Unos no asisten por A o circunstancia, porque se hartaron, porque bueno, no asisten. Pero los otros no tienen por qué llamar a lista, pues si hombre faltaron la mitad más 1, entonces ya no hay quórum, ¿no es cierto? Aquí no. El quórum siempre estará hecho por el grupo que cumple ese mínimo presupuesto, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. El tercero siempre estará animando eso, que será la presencia de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo. Como que con esta visión, la célula adquiere un rango específico que es el de ser animada por el Espíritu Santo. De lo contrario, pues es una fundación política que hay que estar subordinado a la ley. Mire la pregunta. ¿Por cuánto tiempo debe permanecer junta la misma célula? La célula en el tejido humano, ¿cuánto tiempo es aconsejable que dure? Bueno, entonces páselo a lo otro. Ya, párelo. Es aconsejable. Párelo. Superman. En el tejido humano, en el cuerpo humano, por favor me deja compartir pantalla. En el cuerpo humano dice cuánto tiempo dura una célula en el cuerpo humano. Entonces dice,
pase lo de las células trinitarias a como lo del cuerpo humano. Entonces, yo les traía aquí un listado de células que me puse con la tarea de investigar cuánto vive una célula. Entonces vamos a ponerle como título tiempo de vida de unas células. Tiempo de vida de No diferentes... estás compartiendo pantalla. ¡Ay! ¡Qué pena! Pero termino de escribir aquí. Menos mal que me dijeron. Pongámosle de título tiempo de vida de diferentes células. ¿Lo están viendo? Ahora sí. Sí. Bueno, tiempo de vida de diferentes células. Quitemos esto porque esto ya no nos sirvió, ya lo dijimos. Entonces, voy a poner, aquí tengo un listado, por lo menos las células hepáticas. Hepáticas, se me olvidó escribir. Esas dicen aquí en mi tarea que duran de 6 meses a 1 año. ¿Sí? Las células del estómago o estomacales duran de 7 a 9 días. Las células, los adipocitos, ¿cuáles son esas? Adipocitos son las células de la grasa, de los gorditos que tenemos en el cuerpo, duran 8 años. Las células musculares duran, aquí está, me perdió, 15 años. Las células del intestino, intestinales, duran de 3 a 4 días. ¿Cierto? Las amigas mías, las células de la sangre, ¿sí? Como los leucocitos, que son las defensas del cuerpo. Las defensas del cuerpo duran de 1 a 5 días. Las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación, duran 10 días. Y los eritrocitos o los glóbulos rojos duran 120 días. Bueno. Las tildes se las pone aquí el corrector porque yo no las puse. Bueno, miremos solamente cuántas hay aquí, como 6 u 8. Mire estas células del cuerpo humano, porque en el cuerpo humano hay muchas células, muchas. Unas duran menos de 1 año, días, varios años. Mire, estas duran 8, 15 años. Días, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos renovando, que el cuerpo humano constantemente está cambiando. Por eso en la piel uno está cambiando de piel, está uno cambiando todos los días, salen células muertas. Por eso el cabello, uno todos los días que se peina salen cabellos que quedan en el cepillo porque son cabellos ya muertos, son células muertas, ¿sí? Y células muertas tenemos por todas partes, ¿cierto? Lo que pasa es que no nos damos cuenta de este misterio que el Señor pone en nuestro organismo, que nos vamos renovando constantemente. Por lo menos, aquí me faltó por lo menos el tejido óseo, que también dura 1 año, o sea, las de los huesos. Las de los huesos duran 1 año. ¿Sí ven? Y nos vamos renovando, nos vamos una célula que nace no nace con nosotros y muere con la persona cuando muere de 80 años. No hay una célula que dure 80 años. La máxima es la muscular, que dura 15 años. Y los adipocitos duran 8 años. Entonces mire que Lino decía, pues, ¿cuánto tiempo dura una célula trinitaria? Entonces decía, pues miren cuánto duran las células del cuerpo humano y remítanse al cuerpo humano. ¿Cuánto puede durar? Entonces, pues Alba Marina Orozco, nadie más, Alba Marina Orozco dice, pues el tiempo de una célula no puede decirse
que son eternas, ni tampoco puede decir que duran un día o 2 días, ¿sí? Porque no somos ni células intestinales ni leucocitos, porque por lo menos los leucocitos, cuando una persona está con fiebre, estos son los que se aumentan en la fiebre, entonces es porque el cuerpo se está defendiendo y salen hartos, pero también se mueren, ¿sí? Los glóbulos rojos son los que duran 4 meses, 4 por 3, 12, duran 4 meses, ¿cierto? Entonces, que nos digan que no se puede cambiar de célula, que no podemos cambiar de célula, pues Alba Marina Orozco dice, sí, se puede cambiar de célula. Pero con las aclaraciones que ya dijimos, que Claudia también lo dijo, con las aclaraciones, o sea, no es al menor inconveniente cambiar. Hay que insistir, resistir y persistir, y si alguien se fue, pues buscar otra persona, y si 2 personas no me sirven, pues buscar otras 2, porque ¿qué hago? Yo necesito tener la experiencia de la célula trinitaria, vivir la célula trinitaria, crecer, pero si las otras personas ya no quieren, ¿sí? Yo no puedo obligar a las otras personas a que estén conmigo. ¿Cómo yo puedo obligar a otra persona? Y vemos, por ejemplo, las hermanas y los hermanos, los sacerdotes y las religiosas, ustedes saben que ellos los van cambiando, que están 3 o 4 años en un lugar, o están 6 años en otro lugar, o están, depende del superior cuánto tiempo los deje en un lugar, y en ese lugar donde están, tienen su célula trinitaria. Pero después los mandan para otro lugar, y esa célula desaparece. ¿Y quién le pone peros a esa célula que desapareció? Nadie. Entonces, ¿por qué nos van a poner peros a nosotros los laicos porque se desaparezca una célula? Pero no porque se desaparezca porque sí, sino porque se va a formar otra, ¿cierto? Entonces, la invitación es a insistir, resistir y persistir en el proceso de crecimiento celular con mis 2 hermanos de célula. Pero si van 8, 10 años con la misma célula, porque yo siempre vivo en la misma ciudad, porque yo no me cambio de residencia, porque siempre vivo en ese sitio, pero si eso no funcionó, pues no funcionó, ¿qué hacemos? Pero me tengo que dar la oportunidad de que funcione con otras personas. Mire, Alba Marina vive cambiando de residencia. Hoy estoy aquí, mañana no estoy aquí. Entonces, yo dejé una célula ya en Neiva, cuando vivía en Neiva tenía mi célula y pues me tocó venirme para acá y ellos tuvieron que escoger otra persona para completar la célula. Pero por eso esta célula no se acabó. Pero yo tuve que venir aquí a buscar 2 personas para hacer mi célula, ¿cierto? Entonces, no nos cronometremos así ni nos pongamos así con tantas reglas y normas que hasta nos las inventamos nosotros y uno no sabe ni quién se las inventa, ¿sí? Porque los curas y las monjitas no lo hacen así. Ellos son libres de estar yendo de un lado para otro y tienen su célula en el sitio donde estén. Entonces, su célula es permanente mientras permanecen en Italia. Su célula es permanente mientras permanecen en República Dominicana. Entonces, mi célula es permanente mientras las cosas se den con la célula y podamos estar bien. Pero si las cosas no se dan, pues yo no sé si estoy diciendo una desfachatez, pero yo lo importante es tener célula y lo importante es multiplicarnos en célula y lo importante es tener cada uno mínimo 2 células, mínimo. Una célula inicial y los hijos. Porque así como un papá y una mamá, un hombre y una mujer se casan y tienen hijos y con el tiempo esos hijos tienen nietos y con el tiempo esos nietos le dan bisnietos a esa pareja, ¿sí? Pues lo mismo. ¿Cuáles son mis nietas y células? ¿Dónde están mis nietas? ¿Dónde están mis nietas? ¿Dónde están mis bisnietas? ¿Dónde están mis células bisnietas? Entonces, esto es una familia, esto es un tejido. Como yo les mostraba el otro día, que qué chévere poderlo hacer, pero es que no me atrevo a coger el lapicito que me enseñaron a manejar anoche. Anoche me enseñaron a manejar un lapicito. Entonces, qué chévere poder hacer este tejido celular y hacerlo bien bonito y que esto se vaya creciendo y se vaya creciendo. Entonces, pues esta era la clase de hoy, no era nada más. Y la invitación es a mirar ese video de Lino con los 5 sentidos. No lo miremos ocupados ni haciendo otra cosa. Dediquémonos a ver solamente. Uno hace muchas cosas a la vez. No hagamos, en esta ocasión no hagamos varias cosas a la vez. Solamente veamos el video de Lino, ¿sí? Y solamente veamos lo que está escrito. Aquí está, ahí está escrito. Y miremos pues el sentido de la palabra como tal. En ninguna parte dicen eternas, o que duren por siempre,
o hasta que la muerte los separe. En ninguna parte lo dice. Entonces dice la palabra es permanente. Entonces pues tenemos que tener como también cierto criterio para leer con lupa y mirar qué es la palabra que está escrita ahí para no ir pues a confundir lo uno con lo otro. No sé si alguien tenga algún comentario, pero así se me venga el agua al cuello, porque van a decir Alba Marina está diciendo quién sabe qué, no me interesa. No me interesa porque es que hay que leer con lupa y el Señor nos está dando la gracia de encontrar entre renglones lo que tal vez en 30, 40 años no hemos entendido. Entonces toca salir de lo que siempre se ha hecho, de lo que siempre nos han enseñado, pero que no hay un sustento doctrinal, un sustento de acá de las actas, ¿sí? Por eso la primera definición, no la primera, era una de las... la tercera definición de permanente decía permanecer en la doctrina de Cristo. O sea, tenemos que estar en la doctrina. Y pues el Señor nos dio unas actas que son unas enseñanzas y pues lo que tenemos son esas enseñanzas para obedecer. Bueno, punto final. No sé qué más decirles por hoy. Bueno, yo quería compartirles algo. Aquí en Panamá nosotros teníamos como hacer de que la célula tenía que ser, por ejemplo, si uno es beta, entonces tenía que ser beta y ya. Y ahí no podía salir de beta. Si uno era alfa, tenía que estar en alfa y no podía salir de. Hasta que, bueno, ya en oración y bueno, célula madre, pues ya nos dijeron que sí, o sea, que sí se podía. Si tú eres beta, pero tienes afinidad con otra persona, por ejemplo, de delta o así, pues podías hacer, en lo posible que fueran del mismo nido, pero que sí podías hacer con otra persona de otro nido tu célula trinitaria. O si esa persona estaba en alfa o estaba, no estaba todavía haciendo célula y entraba, por ejemplo, a gamma, pues y tenía afinidad contigo, podía hacerlo. Entonces eso abrió como un horizonte más amplio, porque pues si uno no quiere o no tiene afinidad con las mismas personas del nido, pues es un poquito complicado. Pero pues así empezamos nosotros y poco a poco hemos ido como perfeccionando eso, porque pues uno va leyendo las actas y se va dando cuenta que pues que sí se puede. Pero lo que yo les decía hace 8 días, o hace 15, no me acuerdo, ya hablando del tema de células trinitarias, no hemos llegado al tema de alfa, ya vamos a llegar al tema de alfa, pero alfa, beta, gamma, delta, madre, ¿sí? Pues no sé si tocarlo de una vez, son nidos de células, nidos, pero dentro, Lilo nos decía, dentro de la célula madre somos 3 o 4 células trinitarias. Dentro de la célula alfa son 3 o 4 células trinitarias. Alfa tiene que hacer célula trinitaria con alfa, beta con beta. Eso está escrito, eso está aquí. Lo que sí se puede es que yo, como soy alfa, puedo tener una célula con otras 2 personas que no son ni alfa, ni beta, ni gamma, ni nada, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Pero a mí me corresponde como alfa hacer célula con alfa. Por eso, por lo menos, personalmente en este momento, yo estoy haciendo célula trinitaria con 2 personas de alfa, ¿sí? Donde una de las 2 personas están rotando porque la tercera se murió, que era Beatriz de Lazo. Hacíamos Beatriz de Lazo, Edgar Ávila, el yerno de Lino, y conmigo, ¿sí? Los 3 somos alfa y nos toca hacer célula de célula alfa, ¿sí? Pero Beatriz se murió, entonces quedó esa vacante, entonces esa vacante la está ocupando por un tiempo temporal, mientras está la monjita de superiora de la Casa de Bogotá. Esa monjita viene y hace célula trinitaria con nosotros. Cuando cambian esa monjita y mandan otra, entonces es la otra monjita la que viene a hacer célula trinitaria con nosotros. Entonces tenemos una célula pues que se está cambiando, se está oxigenando, porque es que eso es oxigenarse, se está oxigenando, pero sí se debe hacer entre la célula rectora, entre ellos mismos, pero puedo tener con otros. Entonces, eso está escrito acá. Sí, son 4 células de A3. Sí. 4 células de A3, sí. Pero bueno, hay casos en que se da que, por ejemplo, en el nido beta,
son, digamos que, es, como tú decías ahora, no hay gente activa, o sea, los 12 no están activos, digamos que están activos solamente 5. Una célula trinitaria y dos Sí. personas. Por eso Entonces, yo les decía que entonces bueno, ahí se lo más hace la célula, como razonable era decía, que dice esas en el dos video. personas que no eran beta, pero que estaban haciendo célula trinitaria con alguien de beta, que esas dos personas las llamaran a ser parte de beta, para que así se fuera formando el nido de beta completo. ¿Sí? Exacto. Es Ujú. eso. Pero si están las 4 células, no se pueden hacer por fuera, No. sino con las que son. Ujú. Sí. Ok. Una pregunta, ¿es requisito indispensable que que sea presencial o si uno no puede reunirse siempre presencialmente, no importa si uno lo hace virtual, así como estamos haciendo aquí nosotros? No es que sea un requisito, sino que es que como hay que crecer en amistad y en hermandad y en eso, entonces la manera más fácil de hacerlo en forma presencial. Y yendo a una casa o yendo a la otra o estando en el Santísimo o alguna cosa. Pero pues ahora nos llegó la virtualidad y a todos nos tocó por virtualidad, ¿sí? Y en esta virtualidad pues dio la casualidad que se formaron células trinitarias de diferentes ciudades, entonces es imposible que nos reunamos en forma Claro. presencial. Pero lo más aconsejable, es lo aconsejable lo que siempre se hizo, porque pues hace 30 años no había virtualidad, lo que siempre se hizo era que fueran presencial. Ah, Pero se bueno. puede, claro que se puede. Ah, bueno, ok. Gracias. Y eso que estaban comentando ahorita lo dice Linito en el video. Yo tuve que verlo varias veces porque hay cosas que no agarraba. Y siento que también me falta volverlo a ver para poder captar mejor el mensaje. Pero lo de eso, de que si la célula es alfa o beta, y no, que es que todos tenemos que ser alfa y todos tenemos que ser beta, tendríamos que esperar 5 o 10 años, y dice, cuando ya se hayan muerto las otras 12, cuando algo así, pues no digo que dijo él así tal cual, sino como yo lo entendí en mis palabras. Entonces, que cómo vamos a esperar que alguien, no, porque es que este llegó, lleva en oración un X tiempo, y no, porque es que él no está como beta, no lo podemos recibir en beta, pero están 2 de beta y está faltando el tercero. Entonces, colocaba el ejemplo y en mis palabras, repito, en mis palabras entendí como lo de que los primeros últimos y los últimos primeros, que ahí estaba el ejemplo de Dimas, el buen ladrón. Se robó el cielo en el último segundo, y que habían cuantos que llevan años, y de pronto, ahí sí voy a hablar es de otro ejemplo que escuché en otra conferencia, donde decía, es que puede estar muy apoltronada la persona 50, 70 años, como religioso, sacerdote o en un carisma, y ya se siente que se ganó el cielo, entonces se confía y no sigue creciendo ni sigue compartiendo. Es más fácil que esa persona se llegue a condenar, y colocaban el ejemplo de una monjita que hablaba mucho de los papás, que la mamá pues aparentemente oraba mucho y que el papá pues se había portado mal, pero ya después con la edad pues de portarse mal, entonces él residía y parecía que él no decía nada, él se resignó, se quedó callado, y que se había sorprendido tanto cuando en una visión había visto al papá en el cielo y a la mamá en otro lado. Entonces, siento que es eso, que debemos crecer, y la virginidad, o sea, es un hilo muy delgado, donde si me descuido en crecer en el evangelio, y si busco solo mis gustos a título personal y qué puedo obtener, no es fácil, y eso no es de Dios. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Buenas noches para todos. Hola Liliana, buenas noches. Nos ayuda, nos pone, ¿no? Ahorita acabamos de vivir una experiencia precisamente aquí en Barranquilla. Pero yo realmente de escucharte a ti, escuchar lo que recibí este fin de semana de células trinitarias, coincido que el Señor va haciendo una historia, ¿verdad? Una historia que nace y de pronto la experiencia personal que yo tengo, de pronto me lleva como para compartirla. Aquí en Barranquilla
cuando se inició hace 18 años Barranquilla, se formó, solamente 3 personas alzaron la mano en aquella época de quienes querían pertenecer a la espiritualidad. Claudia Muñoz, que fue es la embajadora de esta espiritualidad aquí en Barranquilla, mi persona, y Norita Sarmiento. Pasamos como 3 años y nos reuníamos en célula, pero Norita tenía otros grupos de oración y decidió no seguir, y quedamos las dos. Entonces, como la historia nos fue mostrando después que vino Lino, eligió las células, que ahí es donde yo sí tengo una duda de que si uno nace como beta, muere como beta o como alfa. Eso sí, no sé porque eso es una interrogación que yo tengo. Y bueno, pero para la historia y enseñanza de lo que ha sido mi vida a nivel celular. Entonces después se repartieron unas células y sí, como algunas eran betas y otras células se repartieron así. Las células se hicieron los papelitos, entonces se hacían unos papelitos y entonces a donde que o sea, tú no escogías la célula, tú no te agremiabas por lo que tú quisieras, sino por lo que en el Espíritu Santo daba orando. 3 personitas se reunían según los papelitos que salieron. Entonces esa célula que se abrió, mi madre murió, que era mi célula beta, ella murió y mi otra célula se fue para otras fuentes. Entonces yo quedé sola, quedé sin célula. Entonces miren que pasó el tiempo y otro grupito de célula beta me adoptó, porque yo tenía que estar en célula beta, porque la cuestión era que tú tienes que estar en célula beta, pero ya aquí no ha habido, entonces me tuve que ir de 4 a pastorear a otros pastos porque no tenía célula. Pero en el tiempo, fue pasando el tiempo, y fíjense, por eso Dios va haciendo una historia. Me encontré con 3 niñas que tengo esa célula, que es esposas de militares. Ellas no son célula beta, pero Dios nos atrajo en oración y fue todo un proceso que el Señor formó, porque así lo veo yo orando. Un día yo estaba en el Santísimo y el Señor me ponía en mi corazón, ella va a ser célula tuya, porque yo le venía pidiendo al Señor, Señor, regálame mi célula, Señor, regálame mi célula, porque yo estaba como metida ahí de 4. Y un día el Señor me puso eso, pero pasaron años y como a los 7 años, imagínense ustedes, el Señor tomó a esa personita y también le puso ese sentir. Entonces, hace muchos años yo te he dicho que el Señor me puso eso. Y así vino y salió la tercera, en oración. Todo fue como pidiéndole al Señor quién iba a ser esa tercera persona. Entonces, esa es como una experiencia de célula. Y la otra es la que Claudia y Ceci les han compartido, que fue la célula formada en San José, y ya tenemos 2 años en perseverancia. Creo que lo más importante, yo lo que considero hoy en día, con el tiempo que tengo, es que uno se debe dejar guiar por lo que el Señor va poniendo. Sin uno estar tampoco en la locura, haciendo como loco una célula así, no. Yo pienso que Dios lleva una historia y va poniendo un mismo sentir, como es lo que pasa con la célula de San José. Puso un mismo sentir y sin conocernos, éramos diferentes, no sabíamos a qué nos estábamos exponiendo, pero el Señor sí sabía lo que estaba creando, nosotras no. Y la otra célula, fíjense que también es el Señor. Entonces uno lo que tiene que hacer es orar, orar y orar y dejarse guiar por el Señor. Siento también, o sea, les estoy compartiendo, es una experiencia personal, que el estar muy cercanas y crear una amistad de células, porque tampoco, o sea, las células se van haciendo como en la medida que el Señor va poniendo, pero es importante crecer en la amistad con la célula. O sea, hay que crecer y cada célula tiene un problema, tú tienes que estar pendiente, correrla a tu célula porque tú eres el apoyo para esa célula. Así si la célula está en otra ciudad, me está pasando en este momento con mi célula de militares, y somos 3 esposas de militares que el Señor la formó, y una está en Estados Unidos, la otra está en Cartagena y nos seguimos reuniendo. Y cuando nos vemos personal, pues seguimos allí. Entonces Dios va creando una historia. Y nosotros debemos dejar que Él haga la historia y no como imponer la historia. Pero sí hay que crecer mucho en la amistad, en la tolerancia también.
porque a veces lo que está pasando también, que estoy viendo en algunos nuevos, es que sucede una cosa, ya yo no me reúno porque no me gustó lo que me hicieron y no cuadra y me voy. Entonces, eso tampoco se puede hacer, porque a través de esas situaciones es que también el Señor nos daña a nosotros para crecer. Entonces, dejémonos pensar y bueno, Albita Marina, son las cosas que, hola, yo sé cómo te sientes, y no tienes ni que decirlo y mejor no decirlo, pero pues dejemos que el Señor siga actuando, ¿no? Que el Señor sea el que vaya poniendo, pero sí lo ideal es que nosotros tampoco, si es mi opinión personal, es que tampoco es que vayamos a tener 50.000 células y no responderle a ninguna, porque cuando uno se hace un compromiso de una célula, tiene que saber que tiene, es en ese momento uno ser virgen y otro ser apoyo para ese hermano cuando él lo necesita. Porque de verdad que eso es importantísimo saberlo, que yo tengo una célula, que tengo un problema y que yo cuento con mi célula para caminar. Pero si yo me pongo como loco a hacer una cantidad de células, no le voy a responder a ninguno de mis hermanos porque nunca voy a tener tiempo para todos. Ahora, lo otro que yo sí creo y que nos pasa a todos, no sé, pero células que se forman por el momento, ¿no? Y como estabas diciendo tú la vez pasada, Albita, que nos reunimos en no sé qué, hicimos células. Eso sí siempre hay que buscarlo. Tratar de ser siempre células, aunque no sean permanentes, pero siempre vivir en ese ambiente celular. Y bueno, y disculpen que me lo he hecho mucho, pero aprendí algo y me pasó en este encuentro, como todos los encuentros batallados, porque esta espiritualidad es así porque, Dios mío, está Dios, y como está Dios, somos batallados. Y entonces alguien me dijo, tenía que ir a donde el obispo, una de mis hermanitas, y no tenía quien me acompañara. Pero Cristina, que estaba aquí, Tina, que estaba aquí, íbamos a hacer, tenía que hablar un obispo, bueno, tuve que ir, no, el obispo no estaba, tuve que ir sola, y ya no me gusta andar sola, uno no puede andar solas en las misiones, porque expresa fácil. Pero después me fui a hablar con un sacerdote y me fui en célula. Mientras que ella es ahí orando y acompañando. Y les cuento que eso, o sea, eso siempre uno tiene que tratar de no estar solo. Entonces, bueno, no me quito más tiempo, pero vivir la vida celular, demos la oportunidad y también dejemos que Dios sea el que obre, que no seamos nosotros, que sea Él en nosotros. Y si no la tenemos, eso. Y la última cosa que sí, y que me ha tocado a mí de verdad aquí muy personalmente en Barranquilla, es tocar mucho las puertas, mucho, no cansarnos tampoco de tocarle al hermano. Si ya el hermano definitivamente no, pero que nos quede a nosotros la tranquilidad de que nosotros hicimos todo el esfuerzo porque esa persona viniera. Y miren ahora, después de 18 años, esta célula, mi primera célula que yo tuve, que se llama La Asunción y que fue consagrada por el padre Juan Alberto, después de 16 años, Nora regresó y dijo, quiero volver a hacer célula. Y hoy con Claudia Muñoz y con ella nos reunimos por celular. O sea, porque no tenemos de otra forma y lo estamos haciendo, lo vivimos. Entonces dejémonos dañar a la historia de lo que el Señor quiere hacer. ¿Oye? Que nos dé esa tranquilidad. Dios los bendiga mucho. Gracias. Yo quisiera también compartir, por ejemplo, una frase que dijo Lino ahí es parte de lo que a mí me atrajo mucho a la espiritualidad, que ahí no hay que tomar lista. Eso me pareció espectacular. Cuando yo empecé en la espiritualidad, a mí me encantó que no había que tomar lista y que nadie tomaba lista y que si yo iba, bienvenida era y que si yo no iba, nadie me llamaba como a hacerme ningún reclamo. Esa, por ejemplo, fue una primera de las primeras cosas que me llamó la atención, en que estaba ese total respeto a la libertad, porque en algunos otros grupos sí sentía eso, incluso hasta cuadernos llevaban y tomaban lista y eso era como muy incómodo porque uno se siente como presionado y obligado a estar. En cambio, en esta espiritualidad, el Señor respeta demasiado la libertad. Y
Y eso lo vivimos no solamente para las reuniones de nidos, sino también para, pues, para las reuniones, digamos, o para la conformación de las células. Sí digo, pues hay que soportar, porque si uno aplica 1 Corintios 13, es importante soportar a veces cosas y aprender a crecer, y eso también lo he vivido en las células, que a veces ha habido momentos en algunas de las células, o sea, yo he tenido varias células, trato de que sean lo más perseverantes posibles, trato que sean lo más permanentes posibles. Tuve una hasta que la muerte nos separó, pues nos separó de la que se murió, pero las otras dos seguimos buscando y perduramos otro tiempo con otra persona hasta que ya luego, pues no sé, una de ellas viajó y entonces, bueno, ahí ya se desbarató, pero trato de perseverar lo que más se pueda en las células, porque en la medida en que uno persevere y soporte, aplica más las enseñanzas del Señor. El Señor dice, sean humildes, y cuando uno sale disparado, sale como envalentonado, y entonces la humildad, ¿dónde queda? Cuando el Señor dice, perdonen, perdonen o sea, cuando ustedes hagan mal, pidan perdón, pero cuando a ustedes les hagan mal, también pidan perdón. Eso también lo he aprendido mucho, porque muchas veces en una discusión yo pienso que soy la ofendida, entonces la otra persona es la que me tiene que pedir perdón, pero resulta que es que la otra persona también piensa que es la ofendida y que yo soy la que le tengo que pedir perdón, porque muchas veces ni yo tengo la razón ni la otra persona tiene la razón, o ambas personas se ofendieron. Entonces, eso de pedir perdón cuando uno cree que uno es el ofendido y el otro fue el que me ofendió, va uno y pide perdón, es el momento más hermoso del mundo, porque la otra persona, si efectivamente fue quien ofendió, el hecho de que yo vaya y le pida perdón es una enseñanza, y esa persona crece y yo crezco también. O sea, hay muchas formas de crecer cuando uno verdaderamente persevera y soporta y aguanta y lucha y ora, porque eso sí, cuando suceden cosas difíciles en la célula, hay que doblar rodilla, entonces estamos poniendo en práctica, oren, 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 siempre sea en oración, y cuando uno, digamos, yo utilizo mucho el término de orar, bendecir y amar en silencio. A veces hay que hacer esto en silencio, porque cuando uno va y lo discute y todo eso, pues se alteran más los ánimos. Entonces, va uno practicando todo esto, y por eso digo yo, hay que perseverar y soportar y persistir y persistir y persistir. Entonces sí hay que tratar de que las células duren lo que más se pueda. Y a veces uno está que tira la toalla, o que una de las 3 personas no cumple, o que es la persona más difícil de la célula, pues las otras 2 nos ponemos en oración. Es que precisamente por eso es que somos 3, y por eso está el dibujito. O sea, los otros 2 nos ponemos en oración y hasta que esa otra personita se va levantando, y no tiene uno que estarle recriminando nada ni haciéndole reclamos, o sea, ni tomar lista, ni recriminar, ni hacer reclamos. Lógicamente, claro, cuando uno conforma una célula y uno dice nos vamos a reunir tal día de la semana, por ejemplo, pues debe cumplir, y es lo que se espera, pero a veces empieza uno a recriminar que porque la otra persona no cumple, y peor. Entonces, no, hay que orar, bendecir y amar en silencio hasta que esa persona cumpla. Aquí, por ejemplo, hay una persona nombrada en célula alfa, y desde que se nombró, Lino ya sabía como que esa persona no tenía mucha intención de cumplir, y dijo, esperen a esta persona hasta que quiera. Estas son las horas que todavía no ha querido, pero cuando esta persona quiera y aparezca, los que están en célula alfa van a tener que recibir a esa persona, están dispuestos a recibir a esa persona, porque Lino dijo, esperen a esta persona hasta que quiera. Esperemos que algún día quiera. Entonces, bueno, eso. Y lo otro, lo de conformar dentro de las mismas células rectoras, porque las rectoras están llamadas a reunirse, a dividirse en células, porque es que las rectoras deben dar testimonio de ser capaz de vivir en célula. O sea, yo conozco personas que llevan muchos años en la espiritualidad y dicen que nunca han podido tener una célula. Yo digo, Dios mío, si yo no he podido tener una célula, entonces evalúese. O sea, me tengo que evaluar soy yo, porque si yo no he podido tener una célula,
tengo que mirar qué está pasando en mí que no soy capaz de convivir con otros dos. Entonces no puedo estar buscando el problema afuera, es que nadie se ha querido adaptar conmigo o es que yo no me he podido adaptar con nadie. Entonces es uno el que se tiene que evaluar. Entonces por eso las células rectoras son llamadas a tener sus células adentro, o sea, ahí hay una exigencia mayor porque las células rectoras son las que están llamadas a dar más testimonio de vida, a dar más testimonio de vida, a ser capaz de convivir. Entonces, si la célula rectora no es capaz de convivir en una célula al interior, Dios mío, entonces, ¿cómo vamos a proyectar eso hacia los demás? Entonces, la célula rectora es la que está, dice, es la célula que más debe amar, es la célula que más debe servir, es la célula que más debe estar pendiente del prójimo. Entonces, por eso, digamos, se maneja eso. Pero sí nos pasó una vez una cosa muy triste, porque entonces, al estar las células incompletas, como decía Candy ahora, que a veces no están exactamente los múltiplos de 3, porque precisamente porque hay otras personas que todavía no están activas, o porque estuvieron activas y se fueron, o porque están un poquito alejadas, o por X o Y, y que pues tampoco las pueden obligar. Entonces, se armó... algunas personas pues se unieron con otros que no estaban en células rectoras. No es obligatorio, pues ahí sí te digo, Alba Marina, tampoco es obligatorio que si alguien de célula rectora invita a alguien de afuera, necesariamente hay que meterlo en la célula rectora, pues pienso que tampoco es obligatorio, es parte como de esa vida y el Señor mostrará si esa persona está llamada o no a ser célula rectora. Pero entonces, ¿qué pasó? Resulta que entonces unas personas complementaron la célula trinitaria, la célula rectora con otra, pues podría ser como también dices tú, puede ser una célula lateral y otro día más adelante podré tener mi célula dentro de la rectora si no he podido todavía por X o Y motivo, por estar incompleta. Pero entonces hubo una reunión y en algún momento entonces llegaron y desbarataron las células. Eso le iba a decir. ¿Qué pasó? Desbarataron las células. Yo dije, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? O sea, desbarataron las células. Yo digo, para desbaratar una célula tenía que ser que ya estuviera la otra conformada. Entonces ahí hubo una crisis porque hubo varias células desbaratadas y entonces el esfuerzo que se había hecho por esas personas de querer tener su célula empezó a generar unos rechazos y unas personas que se sintieron excluidas. Entonces, no, usted no puede estar con estas dos personas porque estas dos personas son beta y usted no es beta. Entonces, esa persona, ¿qué pasa? Se siente excluida. No, téngala en la célula. Que lo nombren o no nombren beta, que lo nombren o no lo nombren alfa, eso ya es secundario. Pero ténganlo en la célula, no lo excluyan. Entonces, hubo una crisis porque esas personas quedaron sueltas y entonces no se podía ni siquiera hacer el pastoreo porque esas personas estaban ofendidas. Entonces hay que tener mucha delicadeza, o sea, intente conformar la célula y si puede tener, si el A y el B están dentro de la beta y el C no está dentro de la beta, continúen, y si luego se encuentran un D que sí está dentro de la beta, pues entonces ahí tengan las dos células, sigan pastoreando a esa otra personita, o empiecen a motivar a otras personas de pronto para que el día de mañana esa personita se vaya armando con la otra. O sea, desbarate la célula porque ya se conformó otra, no porque usted no puede caber aquí, porque ahí sí es la parte crítica. Entonces vaya caminando buscando que se complete, digamos, la célula alfa, que se complete la célula beta, para poder completar las células trinitarias dentro de ellas, pero no descuide ni suelte a las otras ovejitas que están ahí, porque las va a herir. Entonces hay que saber manejar muy bien todo eso y eso pues es con mucho amor. O sea, lo principal es el amor y la virginidad, porque la virginidad es la que nos une y el amor es el que nos va llevando. Entonces y yo digo, a quienes no tienen células, si aquí en este grupo hay personas que no tienen células, oren para conformarla y empiecen sin miedo. Lo que pasa es que también pasa que muchas veces hay personas que esperan que otros vengan y se las conformen, que es que la célula alfa es la que me tiene que conformar una célula y que la célula alfa tiene que decir usted con usted con usted. No, ore y empiece a armarla. Ay, que es que me da susto, que es que me da pena, que es que yo no sé qué hacer en la célula. El Señor en el Acta 20 habla de pequeños grupos de adoradores. Si todavía no sabe qué hacer con la célula, está la adoración
está la Biblia y están los manuales de espiritualidad o están las actas virtuales ya, gracias a Dios. Entonces empiece con lo que tenga y empiece a hacerlo. Reúnense a orar y el Señor es el que va mostrando. Entonces, a veces siento que hay también temor de conformarla porque no sé cómo hacer. No, es que no es uno el que tiene que saber. Es pedir el Espíritu y el Espíritu va llevando. Entonces, pues eso quería como... Sí, eso que yo decía era en relación a eso, no lo nombré, pero fue que eso ha pasado en varias ciudades donde han desbaratado células, porque es que usted no es rectora, entonces usted sálgase de aquí y metamos a esto. Entonces eso también es como falta de caridad, falta de amor, falta de tener tantas cosas. Entonces en ese sentido era que yo lo decía, de pronto no fui muy explícita, pero también hay que tener en cuenta que ¿quién nombra alfa y beta? Pues ¿de dónde se sacan? Pues de las mismas personas que están asistiendo a las reuniones. Entonces, de ahí es que se llaman a fulanita, ay, fulanita, venga, llamémosla pa' beta, a sutanita, no, venga pa' alfa, ¿sí? Entonces, son las personas que se están reuniendo en los nidos grandes, no nido de alfa ni nido de beta, porque una cosa es ser nido de alfa, nido de beta, nido de gamma, y otra cosa es ser nido general de varias células, y entonces de esas reuniones que se hacen a nivel semanal o quincenal, pues hay personas que son constantes, que son, bueno, que tienen ciertas, o sea, tienen más como carisma, como que, o sea, tienen ciertas características de amistad, de compañerismo, de ayudar, de servicio, de una cosa y la otra. Entonces, de facilidad, de expresión, de encontrarse con otra persona, de ir a tal otra. O sea, en resumen, como de servicio. Entonces, porque es que las células rectoras son de servicio, entonces digamos, no, llamemos a fulanitas, a sutanita para las células rectoras, a esta la podemos llamar para alfa, a esta la podemos llamar para beta. Pero lo que yo le decía a Candy, vuelvo y lo repito, si hay dos personas reunidas y falta una y llegó una del común, de la multitud, del pueblo, pues y si faltan para completar la célula alfa, falta una o dos personas y llegó una ahí por pura providencia, pues ¿por qué van a desbaratar esa célula que está formada para traer a otra persona? Y no, mejor nombremos a esta. Mejor, no, es que usted como que no sirve, mejor sirve más aquella, entonces saquémosla a usted y venga usted haga célula con estas dos. No, eso tampoco es así, o sea, porque ahí se está faltando a la caridad y al amor. Entonces, era en ese sentido. Alba Marina, yo quería también decir algo que me pareció muy bonito, que lo vi este fin de semana, y es la consagración de la célula. Es muy importante. O sea, claro que una célula no se consagra enseguida, sino después de un tiempo que ha tenido, digamos, y sin embargo, se formaron células y fueron consagradas por el deseo de las personas de formar esa célula que tenían años sin células y se consagraron. Y de verdad que yo sentí algo muy especial en esa consagración porque es la mano de Papá Dios bendiciendo las células. Entonces eso de la consagración es bien grande porque yo pienso que eso reconfirma como la unidad de la célula. A veces no se da enseguida, puede ser que se dure más tiempo para que se consagre, pero siempre puedes añorar esa consagración de la bendición del sacerdote. Sí. No hay un tiempo estándar para decir después de 6 meses es que se consagran, después de un año, no, eso es lo que el espíritu vaya fluyendo y lo que vayan sintiendo las personas. Ya nos sentimos comprometidos, sí, de verdad queremos que nos consagren, que nos den una bendición especial, pero no desde el principio y no con un tiempo límite, a los 6 meses, a los 8 meses, al año, ¿no? En ninguna parte está escrito. Como en ninguna parte está escrito que de alfa no se puede pasar a beta, ni de beta se puede pasar a alfa. En ninguna parte está escrito, en ninguna parte. En ninguna parte está escrito. Yo pues, me considero muy estudiosa y muy lectora de las actas y en ninguna parte lo he leído. Si alguien lo ha leído, pues por favor me lo muestra y aclaramos. Pero yo no lo he leído en ninguna parte, ¿sí? Lo que sí es que, por ejemplo, en un país las primeras personas que van llegando a la espiritualidad, aquí en Colombia pues es difícil de detectarlo porque pues eso fue hace 38 años, pero verlo en España o verlo en Francia o en otra parte, en alguna ciudad de por allá, pues los primeros que van llegando al país son células madre.
Y entonces ya cuando se completa el nido, las 9 o 12 personas de célula madre, porque fueron las primeras que fueron llegando, las primeras personas van haciendo célula, entonces ya las otras que van llegando, entonces ya se van nombrando como célula alfa, ¿sí? Y ya se completó el nido de alfa, entonces ya se van nombrando las beta, pero porque ya se han ido completando el número, pero no porque, o sea, no porque de una vez aquí vamos a nombrar delta, no, porque vamos a nombrar delta si no hay ni madre, ¿sí? Entonces, esa medida que van llegando, se van completando los nidos y se van formando una u otra clase de nido, alfa, beta. Entonces es eso. Ya en los pueblos, en las ciudades, pues a partir de que se va haciendo el seminario, que es de donde nacen las células, es con el seminario. Entonces, ¿quién quiere conformar célula? ¿Quién quiere? Entonces ahí van llegando las personitas nuevas. Y pues si es en un lugar donde está iniciándose, están empezando de cero, pues las primeras serán madre y las segundas serán alfa. No hay de otra, no hay de otra. Ese es el orden jerárquico que tenemos. Alba Marina, aquí en Panamá se hizo hace poco, hace como un año, como una reubicación. Entonces, por ejemplo, si en beta estaba funcionando una célula trinitaria, se dejaba en beta y, la otra persona que de pronto estaba haciendo célula con un alfa, se subió a alfa porque faltaba completar el cupo de los que se estaban haciendo y se miró toda la gente que estaba activa en célula. Y se ha hecho así, por ejemplo, en Ciudad de Panamá está célula madre, en la 24 de diciembre ya se están formando nidos, por ejemplo, beta, y en Agua Dulce entonces también ya se están formando con los que están activos, célula alfa, célula beta. Y en Ciudad de Panamá se reubicaron, inclusive se completó célula alfa, se completó y se completó célula madre, y de dónde salieron las personas de célula madre, pero los más activos y los más perseverantes, ¿sí? Ellos los pasaron de alfa o de beta, los pasaron para madre. ¿Y en dónde está escrito que no se puede hacer? ¿En ninguna parte? ¿Eso se puede hacer? Porque se murieron, porque se fueron, porque cualquier cosa, pues ahora que se van Carlos Hernán y Aurelida, pues tienen que nombrar otras 2 personas para célula madre. ¿Y qué pasa? Pues nada, nada, no pasa nada. Entonces le ponemos mucho misterio. Pero también puede venir de afuera, o sea, no es una jerarquía que vaya ascendiendo. O sea, puede ser alguien. No tiene que ir ascendiendo. Aquí no hay ascensos ni descensos. No. Eso es fortuito. No. Exactamente, Sí. Aquí no hay ascensos ni descensos, no, señora. Y lo que siempre se ha dicho, que tampoco lo he leído, ¿sí? Por ejemplo, yo soy alfa del Huila. Inicialmente soy alfa de Cundinamarca. Yo nací como alfa de Cundinamarca. Me fui a vivir al Huila, entonces yo llegué a ser alfa del Huila. Me devolví para acá, entonces llegué otra vez a alfa de acá. Y ahora me devuelvo para el Huila, entonces allá tengo que llegar a ser alfa, porque ¿qué hacemos si soy alfa? ¿Sí? Entonces, es eso. Tampoco dicen que si yo me voy de una ciudad para otra, entonces sigo con mi mismo cargo, porque por ejemplo, vuelvo y nombro a Carlos Hernán y Aurelida. Se vienen de Panamá a vivir acá, entonces ya aquí no son madre, aquí vienen a ser alfa, ¿cierto? Y eso no tiene nada que ver. No, los descendieron, no, los ascendieron, no, eso no, nada. Aquí no hay jerarquía, aquí no es como al estilo humano. Lino lo acaba de decir, no es como al estilo humano, ¿sí? Nada que ver, aquí todo lo mueve es el Espíritu Santo en oración. Bueno, yo creo que dejemos por ahí, porque la próxima clase sí está bien de poner mucho cuidado, porque ahí sí vamos a hablar de jerarquías, ahí sí vamos a hablar de la cruz. ¿Se acuerdan el video que hice la otra vez con las células de la biología humana? Que hay una cruz, en donde se ubican unas células, en donde se ubican las otras, cómo se ubican. Todo eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Para que estemos con los oídos atentos, y pues por aquí está también para que lo vayan mirando, todo eso de alfa, beta, de todas esas cosas de nidos, de casas, todo eso lo vamos a ver, porque ese es un lenguaje bien complicado y hay que dejarle una clasecita sola para eso. Bueno, démosle gracias al Señor por este momento, por este compartir, por este enseñarnos y aprendernos, y entre todos estamos compartiendo experiencias, y entre todos estamos aprendiendo. Y pues la invitación es para el Santo Rosario. Quienes quieran quedarse, continúa el Santo Rosario.
y la novena San Dimas, y pues todo lo hemos hecho para la gloria de Dios, todo lo hemos hecho con el propósito de crecer, de conocer mejor, de pues unificar criterios y de mirar qué es lo que dice el Señor en las actas y qué es lo que el Señor a través del himno también nos explica y nos enseña. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Muchas nos vemos gracias. dentro de 8 días. Bueno, hasta luego.